tal? Buenos días a ustedes, buenos días al equipo y a la audiencia. ¿Se puede anticipar ya cuál va a ser la postura del gremio a decidir, a tomar, digamos, en la jornada de hoy? ¿O todavía es prematuro, No, Marcelo? más o menos la tendencia se va a terminar, no quiero adelantarme el resultado de las asambleas de ayer, pero en definitiva lo que hay es, vamos a tener medidas de fuerza a la vuelta del receso, ¿no? Ajá. Unas medidas que no estaban, que no teníamos digamos, en la agenda a tener que llevar adelante, pero lamentablemente la decisión que adoptó la legislatura en connivencia con el gobierno provincial, porque seguro promulgó la ley más rápido de lo que se trató en la legislatura, eh, porque claramente esto no resuelve ninguno de los problemas que tenemos en nuestro sistema educativo, porque la crisis de infraestructura no se resuelve, ¿no? Entonces, en función de estas situaciones que las asambleas de ayer en toda la provincia se reunieron, fueron muy importantes en términos de cantidad de compañeros que asistieron, y han votado por unanimidad llevar adelante medidas. Lo que hay que definir cómo va a ser cómo se van a llevar a cabo en definitiva, ¿no? Ujú. Uno podría especular que, siendo esta no una ley que descuente por inasistencia, sino que premie por asistencia, ¿no implica un plus adicional? Porque aun cuando no cambiase el escenario de uso de, digamos, de esta prerrogativa, que es el de asuntarse por la razón que sea, ya sea una falta justificada o no, o una licencia, aun cuando no cambiase esto, uno podría llegar a decir que esta norma va a premiar a una mayoría de docentes que van a cobrar un 15% adicional cada 3 meses. Sí, lo que pasa es que esa mayoría de docentes lo necesitamos un mejor sueldo, porque no nos olvidemos que nosotros al principio de año tuvimos que, después de un conflicto muy complicado, cerrar un acuerdo salarial que nos quitaba la discusión del mes de enero, ¿no? Y se compensó con algunas otras cuestiones, que fue muy difícil de discutirlo, que nos costó, incluso un decreto de por medio, y allí la organización sindical tuvo una discusión e internamente resolvimos que era importante poder salir de esa situación y empezar a avanzar y de alguna manera obviamente retomar la actividad en las escuelas, porque lo importante es eso también, ¿no? Ahora, si el gobierno ahora dice que tiene plata para pagar un adicional de esta naturaleza a sueldos que están por debajo de la línea de la pobreza, lo que nosotros necesitamos es mejor sueldo. Y no porque aparte esa mayoría que como bien dijo, incluso lo dijo uno de los diputados impulsores del proyecto y que además antes había hablado bastante mal de los docentes, pero una vez que tenía la ley salió a decir que este era un problema, el ausentismo era un problema de las minorías, que las mayorías no, eran responsables, todo lo que no había dicho antes, ¿no? Entonces, si es así, ¿por qué esa mayoría puede perder esa adicional solo por enfermarse? Porque se le enferme un familiar, porque se enferme él o no se enferme y tenga que hacer un tratamiento de prevención del cáncer de mama. Nosotros tenemos el 70 y el 85% de nuestros somos compañeras mujeres, o que sea víctima de una violencia de género. ¿Me explico? O sea, se vuelve una extorsión para que ante una situación de necesidad como la que tienen muchas compañeras y compañeros, a partir del deterioro de su salud, de la salud de su núcleo familiar, insisto, hablando de la enorme mayoría, que él fueron lo que dijeron los mismos diputados luego de sancionar la ley, no antes, estén viviendo esta situación. A ver, vos Entonces, sabés que esto es lo que ha generado, claro, Marcelo, sí, días pasados hablaba con alguien de padres organizados y decía, Agustín, llevamos 17 semanas, esto fue hace una semana atrás o 2 semanas atrás, ¿no? 17 días, perdón, 17 semanas de clases. Solamente en 3 semanas hubo 5 días de clases continuos. Es decir, se está naturalizando que la semana ya no tiene 5 días, tiene menos días de actividad. El problema de la, digamos, de la discontinuidad, no lo vamos a poner como asistencia, inasistencia, licencia, falta, la discontinuidad en el dictado de clases se advierte como una situación problemática. Y yo también advierto que el sindicato de docentes es uno de los más democráticos que existen hoy, porque sus resoluciones se toman en asamblea y se escucha a todos los sectores que participan de esas asambleas. Ahora, esta resolución, esta ley de estímulo a la asistencia o a la actividad docente, también fue adoptada por un órgano democrático en donde están representados todos los sectores políticos, que es la legislatura. No es solamente el Consejo de Educación,
sino que es una resolución democrática tomada en el ámbito parlamentario provincial. Frente a eso, ¿cómo responde el gremio? Un gremio que es democrático también, Marcelo. Y respondemos, a ver, no siempre las decisiones que se votan en ámbitos democráticos son resoluciones justas. Ese ámbito democrático demoró 3 días para discutir un tema de un impacto enorme. Y tuvo 3 votos en contra. Sí, está bien, eso yo no te lo discuto. Sobre la Pero totalidad de los lo legisladores que te estuvieron quiero, presentes. Ese está es el bien, punto. Por eso, está bien, bueno, está bien. sí, Yo sí. lo que te quiero decir es que no es una decisión, no es una resolución que haya tenido en cuenta un montón de factores que hacen a esto que preocupa a las familias de los padres organizados, que es la continuidad y discontinuidad. ¿Sabés cuántos días perdemos por infraestructura nosotros en las escuelas? ¿Sabés cuántas escuelas todos los días tienen algún problema distinto? Porque el problema se nos corta la luz, porque se nos corta el gas, porque hay problemas con la calefacción, porque hay problemas con la cloaca. El único problema es somos nosotros y demonizarnos del modo que se lo ha hecho. La verdad que no. Entonces, si el ámbito ese, que es además el que tiene una de las mayores responsabilidades, porque ellos fijan los presupuestos, los tienen que controlar, es una legislatura que todos los años vota el presupuesto para el año siguiente. Marcelo... y vota, perdón, y termino esta idea, y vota todos los años obras de infraestructura para hacerse, y después nos controla si se hacen, y menos cómo se hacen. Entonces, la verdad que está bien, yo respeto, porque los votó el pueblo. Ahora, no han tomado esta problemática compleja de la educación y de la asistencia docente y de las condiciones de trabajo docente, porque es muy fácil de los sillones que tienen los legisladores hablar del presentismo. Yo los quisiera ver trabajando en una escuela rural, en una escuela con complicaciones, que son la mayoría nuestra, a ver si van a estar tan cómodos para resolver tan livianamente un tema de tanto impacto, ¿no? Y sin de resolver los temas de fondo, porque si ellos reconocerían que hay una mayoría de los docentes mal pagos, porque tenemos otro problema, que acá se va a poner otra vez sobre la mesa. A nosotros cuando negociamos a principio de año no nos dejaron discutir el mes de enero, y tuvimos que resolver el conflicto en esa condición, porque hubo un decreto de por medio, porque logramos alguna compensación, porque estuvo la voluntad de los compañeros de entender que no podíamos seguir en un conflicto que no tuviese salida. Ahora, si el gobierno ahora reabre esto y plantea que, bueno, entonces, flaco, pagá salarios como corresponde, porque al que está cobrando por debajo de la línea de la pobreza, encima le decís que le va a premiar si asiste, está jugando con su necesidad. Entonces, la verdad que es un destrato inmerecido de la enorme mayoría de las compañeras, de los compañeros que todos los días hacen el enorme esfuerzo de mantener una escuela pública que ni los diputados y ni el gobernador están garantizando, ¿no? Marcelo, estamos atentos a la resolución que tomen hoy en la jornada. Muchas gracias. Dale.